El 11 de mayo fue un acontecimiento político enorme. Habremos llegado a él agotados, cansados, aburridos, malhumorados, pero fíjense de lo que estábamos hablando, ¿no? 19 elecciones departamentales y simultáneamente 36 elecciones municipales. 19, 136. 19 y 136. ¿Cuánto da eso? A ver, la de las 155. Ahí está. 155 elecciones ocurriendo simultáneamente. Lo digo porque es difícil agotar en un día, 2, 3, 4 el análisis de lo que dejó esa jornada, ¿no? Hay información incluso que dependía de que culminara el segundo escrutinio, el escrutinio que incluye a los votos observados, ¿no? Entonces, cada tanto conviene en estos días volver, sobre todo para detenernos en algunos ángulos. ¿Qué te parece, Romina, si ahora en particular miramos Montevideo de nuevo, la capital de la República? Siempre ponemos el foco, en el caso de la elección departamental, en quién es el intendente, cuál es el partido más votado y dentro del partido más votado el candidato que termina siendo el nuevo jefe comunal. Pero ojo, ese intendente para gobernar tiene que tratar con una junta departamental. Y la junta departamental también se elegía, cada una de las 19 juntas departamentales se elegía este domingo 11 de mayo. ¿Qué ocurrió con la de Montevideo? ¿Cómo queda la distribución de bancas en la Junta de Montevideo, Romina? Bueno, veamos eso. Sí, recordemos, son 31 ediles en total. ¿Y cómo queda la distribución en este caso? Para el Frente Amplio, para el oficialismo, fueron 17 ediles que salieron electos y para la oposición 14 ediles. ¿Cómo fue la composición, digamos, a la interna? Si pensamos en el Frente Amplio, ¿no? Sobre todo en ese punto allí. ¿Qué pasó en la interna? Bueno, el MPP, el sector mayoritario hoy en día para el Frente Amplio, se quedó con 6 ediles. Consiguió 6 ediles. Después, Compromiso Sumemos, que es una alianza electoral de Sumemos, el sector de Humberto Castro y la lista 711 de Felipe Carballo, consiguió 4 ediles. Ahí está desatada esa polémica, ¿no? Estos acuerdos electorales que se hacen, ¿no? Con sublemas que se crean, donde un montón de listas pequeñas acumulan sus votos juntos y por eso tienen una representación después importante al final. Bueno, este sublema consiguió 4 ediles. El Partido Comunista, la lista 1001, consiguió 3 ediles. El sublema que conformaron el Partido Socialista y la vertiente artiguista, con la lista 77, tuvieron 2 lugares dentro de los ediles y también la misma cantidad sereñistas, el grupo del propio intendente electo Mario Vergara. Pasemos ahora a la coalición republicana. ¿De qué manera va a estar presente en la Junta Departamental? Bueno, allí tenemos, decíamos, 14 ediles para la coalición republicana que se dividen de la siguiente manera. Hay 9 ediles que corresponden a la lista 1, que fue, digamos, la lista oficial del Partido Nacional que acompañó a Martín Lema. Luego le sigue el sublema que se llamó Montevideo hacia adelante, liderado por lo que fue la lista 22 del Partido Nacional, que es una lista joven liderada por Pocho Caramés del Partido Nacional, un dirigente joven que ya había participado en las elecciones nacionales. Bueno, hicieron su propia lista, salieron aparte de la lista oficial que era la 1 y consiguieron 3 lugares en la Junta Departamental en ediles. Y después, por otro lado, también hubo otro sublema que se llamó Unión Vecinal, un sublema conformado con ex representantes del Partido de la Gente y ex colorados, que ese sublema consiguió un edil, y los colorados, propiamente dicho, digamos la lista 25 de Andrés Ojeda, que también obtuvo un edil. Esta lista, esta distribución que acabas de detallar, es importante y creo que era bueno darla de esta manera, o sea, los números de cada uno de los 2 grandes lemas y dentro de cada uno de ellos cómo se distribuían las bancas.
¿Por qué? Porque a partir de esta conformación de la Junta Departamental, cabe preguntarse qué pasa, cómo le va a resultar al intendente Mario Vergara el gobierno. Planteo esta pregunta porque lo primero que hay que anotar es que en comparación con este periodo que está terminando, el Frente Amplio pierde un edil, ¿no? Sí. Baja. Dijiste que tiene 17. 17. Bueno, tenía 18. Baja un edil. Ese es un dato a tomar en cuenta. Tiene que ver con la forma como se dio esta vez la competencia. Esta es una de las tantas evaluaciones positivas que se hacen del lado de la oposición. Se reduce la presencia del oficialismo en la Junta Departamental. Pero por otro lado, la forma como se distribuyen las bancas de la concertación republicana también tiene que ver con lo que quiero preguntarte. Esto de que tenga 17 ediles el Frente Amplio, ¿de qué manera incide a la hora de aprobar allí determinados asuntos críticos? Bueno, ahí está. Recordemos, en la Junta, en general, el que gana tiene la mayoría siempre de los ediles, ¿verdad? Esa es una particularidad de las intendencias y de la Junta Departamental. Pero ahí entonces se resuelven las cosas más sencillas, digamos. El problema o el desafío es cuando se requieren mayorías especiales dentro de la Junta, por ejemplo, para lo que han sido los temas más picantes dentro de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Pensemos en los financiamientos, la aprobación de determinado financiamiento que se quería pedir a largo plazo, por ejemplo, fideicomisos en la época de Daniel Martínez, también el fideicomiso en la época de Carolina Cose. Bueno, en ese caso se requiere una mayoría especial y eso implica 21 votos de ediles. 21 votos. En el periodo pasado, el Frente arrancaba con 18 para llegar a 21, ¿no? Para negociar y tratar de llegar a 21. Digamos que tenía una distancia menor y después tenía en la oposición alguna, entre comillas, facilidad, ¿no? Sí, porque también en ambos periodos pasados el panorama dentro de lo que hoy se llama coalición republicana estaba más disperso, ¿no? Menos concentrado, por ejemplo, en el Partido Nacional. Pensemos en las negociaciones y lo que le habilitó los votos a Daniel Martínez. Recordarán ustedes, Daniel Martínez en aquel momento negoció para tener los votos necesarios con Edgardo Novik, que era en aquel entonces líder del Partido de la Gente. Y el Partido de la Gente en aquel momento tenía una bancada importante de ediles. Y por lo tanto, sus ediles fueron los que le dieron la mayoría que necesitaba entonces para conseguir aquel fideicomiso. Distinta fue la suerte que tuvo Carolina Cose en la vez pasada, ¿no? Pero dentro de todo tenía chances de iniciar una negociación, ¿no? Recordemos, hubo algunos ediles colorados que en algún momento estuvieron dispuestos a votar y ese tema estuvo arriba de la mesa. Ahora entonces, el Frente arranca con 17, tiene que conseguir 4 más. Y del otro lado, ¿qué se encuentra? Bueno, claro, ese es un punto importante porque decíamos, ampliamente los ediles del Partido Nacional son casi la mayoría. Digamos que son 12 de los 14, ¿no? 12, digamos, blancos, ¿no? Que vienen de listas del Partido Nacional. Después hay una de Unión Vecinal, con este sublema conformado, como decía, con ex representantes del Partido de la Gente y ex colorados, pero que obtuvo, es un edil, ahí estamos contando un edil, y otro lugar para la lista 25 de Andrés Ojeda, que también obtuvo un edil. Sí, recordemos que ese es todo un tema, ¿no? ¿Cómo cayó el Partido Colorado? Lo destacaba en la entrevista de ayer el convencional Flavio Arguindegui. Decía, es la menor presencia del Partido Colorado en la Junta Departamental en años, ¿no? Incluso comparando con periodos anteriores que tampoco fueron muy fantásticos. Un solo edil. Entonces, por fuera del Partido Nacional, el Frente Amplio tiene solo 2 ediles con los cuales negociar. Sí, y a jugar por también el perfil, por ejemplo, pienso, es el edil que viene de la lista 25 de Andrés Ojeda, no es necesariamente o no seguramente tenga un perfil similar a los colorados de la legislatura pasada, que sí eran más proclives a negociar. Moraleja. A ver. Para esas decisiones críticas, para esas que necesitan mayorías especiales, Mario Vergara, el Frente Amplio, el oficialismo va a tener que negociar con el Partido Nacional. Punto. No hay escapatoria. No.
Y difícilmente pueda conseguir un voto suelto, 2 votos sueltos, ¿no? No, esto va a ser mucho más una negociación en bloque, ¿no? Va a tener que negociar en bloque con el Partido Nacional, que a su vez, como bien vimos en la campaña electoral, se ha plantado muy fuerte en la discusión de los asuntos departamentales y va a mirar muy de reojo la gestión de esta nueva intendencia, la del Frente Amplio otra vez después de 35 años, ¿no? Va a estar con la lupa puesta, va a ser muy crítica, por lo tanto, esas negociaciones van a tener su dificultad, van a tener su complejidad, y por lo tanto es muy importante saber con qué cintura, con qué margen, con qué flexibilidad encara el gobierno, el nuevo intendente Vergara, porque va a necesitar de estos instrumentos que a su vez requieren mayorías especiales, va a necesitar, ¿no? En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Dejamos ese apunte con respecto a Montevideo y con respecto a la elección de municipios. Sí. Se nos fue el tiempo y no da para mucho, pero podemos hacer un repaso en síntesis, cómo se distribuyen los 136 municipios del país. Te cuento. Mira, en el caso del Frente Amplio quedó con 32 municipios en total, que son los mismos que tenía en el periodo pasado, cuando eran menos municipios, eran 125. Ahora en 136 tiene 32 municipios. El Partido Nacional quedó con 83 municipios y ahí también dentro del Partido Nacional cuentan aquellos municipios que consiguieron en aquellos departamentos que comparecieron bajo el lema Coalición Republicana, ¿no? La Coalición Republicana como tal consiguió 18 municipios, estamos hablando de en Montevideo, en Canelones y en Salto. La mayoría de esos municipios eran de nacionalistas quienes estaban atrás. El Partido Colorado consiguió 3 municipios, los mismos que en el periodo pasado, y por ahí la cosa. Entonces así se distribuyen. 83 el Partido Nacional, 18 la Coalición Republicana, 3 el Partido Colorado y 32 el Frente Amplio, que perdió. O sea, el Frente Amplio tiene la mayoría en Montevideo y Canelones, consiguió algunos en el interior, por ejemplo, es el caso de Juan Lacase, La Paloma, Ciudad del Plata y Yung, y perdió, por ejemplo, en el municipio de San Javier, en Río Negro, solo por 9 votos. Ahí estuvo bien reñida la cosa, pero ese es un poco el panorama en el caso de la coalición de izquierda, de cómo queda distribuido en lo que es la esfera ya municipal.